Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. La sala de reuniones del albergue estaba cargada de una tensión que no tenía nada que ver con el combate de hacía unas horas. La adrenalina se había desvanecido, reemplazada por la fría y cruda realidad de la situación. Akasa estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, la mirada perdida en el oscuro y silencioso bosque del exterior. Los médicos ya lo habían revisado. Magullado, pero su resistencia mejorada había soportado lo peor del ataque del Nomu. Aizawa, el rostro convertido en una máscara sombría, caminaba de un lado a otro de la habitación, sin pistas. La policía ha acordonado la zona, pero los villanos que escaparon, Davi y el portal, se han esfumado. Y con ellos, Bakugo. Nezu estaba sentado a la cabecera de la mesa, con sus pequeñas patas juntas, su habitual expresión alegre sustituida por una de frío y duro cálculo. Fue brillante, dijo, con una voz que era un zumbido bajo y peligroso. El ataque a Asura fue una artimaña, perfectamente ejecutada. Enviaron un Nomu especializado y de alta velocidad para inmovilizar a nuestra pieza más fuerte, sabiendo que se vería envuelto en un combate 1 contra 1. Fue una distracción, diseñada para dar tiempo a sus otras unidades. Dividieron nuestras fuerzas, gruñó Aizawa. Conocían nuestra disposición, nuestras rutas de patrulla, tuvieron un topo. Es la única explicación. En efecto, asintió Nezu, entrecerrando sus brillantes ojos. Y ahora tienen su premio, y nosotros estamos completamente a oscuras. No tenemos pistas, ni ubicación, ni idea de cuál será su próximo movimiento. La sala quedó sumida en un pesado silencio. Clic. 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 El sonido fue discordante en la habitación en calma. Nezu había colocado un pequeño teléfono plegable antiguo sobre la mesa. Estaba vibrando, una llamada entrante de un número desconocido. Aizawa se tensó, pero Nezu simplemente levantó una pata. Contestó, poniéndolo en altavoz. Llegas tarde. Una voz perezosa se filtró a través del altavoz. Perdón, jefe. Tenía que asegurarme de que no me seguían. No te imaginas la cantidad de plumas que tuve que esparcir para conseguirte esto. Me costó un ojo de la cara, también. Aux, dijo Aizawa, con voz aliviada. Aizawa. Qué bien oír tu voz de gruñón. Aux gorjeó. Sí, tengo algo para ti. Mi informante en el inframundo por fin cobró su gran deuda. Había oído rumores de una nueva base de la Liga, en algún lugar donde estaban almacenando productos. Después de lo del campamento, dediqué todos mis recursos a ello. ¿Y? Preguntó Nezu, con voz cortante. Y lo encontré. Un bar en el distrito de Camino, Yokohama. Y, a unas calles de distancia, un almacén. Ahí es donde lo tienen. Mi informante lo confirmó. La Liga tiene a Bakugo en esa fábrica. Los ojos de Akasa se abrieron de par en par. ¿Estás seguro? Preguntó Nezu, con voz mortalmente seria. Mi colega nunca falla. Y me cobró lo suficiente como para creerle. La ubicación es tuya. Lo que hagáis con ella, bueno, eso es cosa vuestra. Estoy un poco ocupado haciendo el doble juego, así que no puedo unirme a la fiesta. Buena suerte. La línea se cortó. Nezu se quedó mirando el teléfono. Una sonrisa lenta, fría y terrorífica se extendió por su rostro. Bueno, Aizawa, dijo, saltando sobre la mesa. Parece que tenemos una guerra que planificar. Llamaremos a la policía, reuniremos un equipo de ataque, dijo Aizawa, entrando ya en modo profesional. Sí, le interrumpió Nezu. Los héroes. Ellos serán el martillo. Atacarán el bar, la base principal. Atraerán toda la atención. Serán el rescate espectacular y televisado que todos esperan. ¿Y la fábrica? Preguntó Aizawa. La mirada de Nezu se desplazó hacia Akasa, que ya le observaba, habiendo comprendido el plan en cuanto Aux mencionó dos ubicaciones. La fábrica es una misión encubierta, declaró Nezu. Los profesionales harán ruido. Tú, Asura, serás silencioso. Tú serás el bisturí. Los profesionales comenzarán su asalto al bar mañana por la noche. En cuanto lo hagan, la atención de todos los villanos se centrará en ellos. Esa será tu oportunidad. Entras, y tu única prioridad es la recuperación y seguridad de Katsuki Bakugo. Entrar, sacarlo, salir. Entendido, asintió Akasa simplemente, sus ojos negros como esquirlas de hielo. Lo traeré a casa. Al anochecer siguiente, el ambiente en la residencia Yaoyorozu era profundamente sombrío. Momo, aún con el brazo en cabestrillo, había insistido en ser la anfitriona. Sentía una culpa aplastante, una responsabilidad de la que no podía desprenderse.
La clase, menos Akasa, Rumi y Bakugo, estaba sentada en su opulenta sala de estar, el silencio pesaba. Mina fue la primera en romperlo, su voz era pequeña. Yo, sigo pensando en lo que dijo Bakugo. Miró sus manos, su habitual energía burbujeante había desaparecido por completo. Nosotros, le llamamos monstruo. A Akasa, quiero decir. Le llamamos monstruo justo después de que nos salvara. Nos equivocamos, ¿verdad? Momo levantó la vista, sus propios ojos enrojecidos. Estábamos aterrorizados. Vimos, eso. Pero Bakugo tenía razón. Músculo, me rompió el brazo como si fuera una ramita. Iba a matarnos. Iba a matar a Rumi. Akasa, hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que todos éramos demasiado débiles para hacer. Y nosotros, le llamamos villano por ello. La vergüenza en la sala era palpable. Pero, aún así, empezó Izuku, con voz temblorosa. Tenía que decirlo. Tenía que creerlo. Matarlo, torturarlo así, no puede ser la única manera. Él habría encontrado la forma de salvar a todos. Habría derrotado al villano, salvado a Rumi y salvado al villano de sí mismo. Eso es lo que significa ser un héroe. Akasa cedió a su ira, y ahora, Kacchan ha desaparecido. ¿Y si las acciones de Akasa les enfurecieron y se llevaron a Kacchan como venganza? Todo está conectado. Estaba desbocado, intentando encontrar una lógica que mantuviera intactos sus ideales. Y deberíamos estar haciendo algo. Dijo Izuku, con la voz cada vez más aguda por una desesperada y familiar convicción. Yo, tengo una idea. Podríamos ir. Podríamos salvar a Kacchan nosotros mismos. Si trabajamos todos juntos, podemos encontrarle. No, la voz era fría. Shoto Todoroki se levantó de su asiento junto a la ventana. Miró a Izuku, sus ojos heterocromáticos afilados. ¿Qué? Tartamudeó Izuku. He dicho que no, repitió Shoto. No vamos a ir. Recibimos una orden directa del director Nezu y del sensei Aizawa de permanecer al margen. Vamos a obedecer esa orden. Pero Akasa se quedó. Contraatacó Izuku, con voz desesperada. Él va a luchar. ¿Por qué él puede y nosotros no? Porque el director Nezu le pidió que lo hiciera, Midoriyaya. Las palabras de Shoto fueron como esquirlas de hielo, hiriendo a Izuku en lo más profundo. ¿Te lo pidió a ti? ¿Nos lo pidió a alguno de nosotros? La boca de Izuku se abrió y se cerró. No tuvo respuesta. No somos profesionales, continuó Shoto, con una voz que resonaba con una nueva y firme autoridad. Somos estudiantes. Nos entrometimos, hicimos que nuestros compañeros resultaran heridos y uno de nosotros fue secuestrado. Salir por nuestra cuenta no solo es estúpido, es arrogante. Es exactamente lo contrario de lo que haría Akasa, o cualquier héroe de verdad. Miró a Izuku, sin apartar la mirada. Confío en el plan del director Nezu. Confío en Akasa. Estoy 100% seguro de que traerá a Bakugo de vuelta sano y salvo. Así que, si tú, o Kirishima, o cualquier otro intenta hacer una estupidez de justiciero, te congelaré antes de que puedas dar un solo paso. No vamos a empeorar esto. La clase se quedó mirando en estado de shock absoluto. No era el Todoroki callado y distante que conocían. Era un líder. Momo le observaba, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su postura, su inquebrantable convicción, su fe absoluta, era tan decidido. Tan fuerte. Se ve tan genial cuando actúa así. Vaya, se sorprendió a sí misma mirándole fijamente, un profundo rubor le subió a las mejillas, y rápidamente desvió la mirada. Antes de que Izuku pudiera formar otro argumento, la televisión en el rincón de la habitación, que había estado sonando en silencio, de repente emitió una alerta de emergencia. La rueda de prensa de OA había comenzado. Observaron, fascinados, cómo el director Nezu, Aizawa y Black King se sentaban en una mesa, frente a un cegador mar de cámaras y reporteros que gritaban. Hemos sido informados de que uno de nuestros estudiantes, Katsuki Bakugo, fue el objetivo y secuestrado. ¿Está diciendo que OA es incapaz de proteger a sus estudiantes? ¿Qué hay de la brutal muerte del villano Músculo a manos de otro estudiante? ¿Está OA entrenando asesinos ahora? Aizawa se inclinó hacia el micrófono, su voz era un gruñido bajo y cansado. Pido disculpas por la ansiedad que hemos causado. Estamos trabajando con la policía para resolver este asunto. Con respecto al otro incidente, un villano fue eliminado después de haber herido de gravedad a 3 estudiantes y estar en proceso de asesinar a un cuarto. El estudiante que intervino actuó de manera decisiva para neutralizar una amenaza letal. Eso es todo lo que diremos sobre el asunto.
Sus palabras, una fría y dura defensa de las acciones de Akasa, dejaron atónita a la clase. Nezu terminó la conferencia con una reverencia calmada y ensayada. Somos héroes. No nos amedrentaremos. Estamos actuando. Recuperaremos a nuestro estudiante. La transmisión terminó, dejando a la clase en un silencio atónito. Esa misma noche. Distrito de Camino, Yokohama. La ciudad era una mezcla de luces y sombras. En la azotea de un edificio con vistas a un bar cutre y ruinoso, se había reunido el equipo de ataque de héroes profesionales. Olmig, Endeavor, Besgeanist, Gran Torino y otros varios estaban preparados, una colección del poder más grande de la nación. El objetivo está dentro, dijo Olmig, con voz grave. Entramos a mi señal. A kilómetros de distancia, en el techo de una fábrica oscura y silenciosa, esperaba un tipo diferente de héroe. Akasa estaba allí, su traje negro se fundía a la perfección con la noche. Su onda de brújula estaba activa, pulsante, sintiendo la distribución del edificio bajo sus pies. Podía sentirlos. Los espíritus de lucha bajos y zumbones de varios matones de poca monta. La presencia retorcida y caótica de Dabi. La energía nerviosa y rasposa de Shigaraki. Y por debajo de todo, encadenado a una silla, un espíritu de lucha furioso, explosivo y aterrorizado que conocía mejor que nadie. Katsuki Bakugo. Escuchó el apagado y lejano estruendo de una explosión. Los héroes habían comenzado el asalto al bar. La distracción había empezado. Akasa se puso en pie, sus guanteletes brillando a la luz de la luna, y miró la fábrica de abajo. Su misión era clara. Aguanta, colega. El aire en el bar débilmente iluminado estaba cargado con el olor a cerveza rancia. Katsuki Bakugo era un prisionero, atado a una sólida silla metálica, con las manos aseguradas con gruesas ataduras. Estaba rodeado. Tomura Shigaraki estaba sentado en la barra, rascándose el cuello distraídamente mientras miraba una transmisión llena de estática. Dabi estaba apoyado contra una pared, sus ojos turquesa entrecerrados y aburridos. Toga saltaba en su asiento, con las piernas colgando, mientras afilaba un cuchillo. Dui se discutía consigo mismo, y Mr. Compress simplemente permanecía de pie, la viva imagen de un showman paciente. ¿Ves, Katsuki Bakugo? La voz de Shigaraki cortó el silencio. La rueda de prensa. Se inclinan, se disculpan, parecen patéticos. ¿A eso le llamas un héroe? ¿Es esa la organización de la que quieres formar parte? Señaló la televisión, donde Nezu y Aizawa estaban en medio de su declaración a la prensa. Son débiles, siseó Shigaraki. Siguen reglas que los asfixian. Ni siquiera pudieron protegerte. No pudieron proteger a esos otros mocosos en el campamento. Simplemente, te tomamos. Y ahora, se inclinan. Patéticos. Van a venir por mí, gruñó Bakugo, con voz baja. Que vengan. Gorjeó Toga, con una amplia sonrisa. Ojalá lo hagan. Me encantaría hacerlos picadillos. Especialmente a esa linda conejita. Es tan rápida y fuerte. Ojalá Akasa oiga esto, pensó Bakugo. El nombre hizo que los ojos de Dabi se abrieran por completo. Recordó los gritos. Recordó el terror puro de músculo resonando en el bosque. No dijo nada, pero su postura perezosa se tensó. No estamos aquí para luchar contra ti, Bakugo, continuó Shigaraki, probando un tono diferente, más persuasivo. Estamos aquí para reclutarte. Eres fuerte. Eres poderoso. Eres violento. Eres como nosotros. Pero ellos intentan ponerte una correa, ¿verdad? Te dicen que te contengas, que seas heroico. Te ofrecemos un lugar donde puedas ser tú mismo. Donde puedas desatar todo ese poder. ¿Qué dices? Bakugo se quedó en silencio durante un largo momento, mirando al suelo. Los villanos se inclinaron, presintiendo una posible victoria. Tienes razón en una cosa, dijo Bakugo finalmente, con voz queda. El ojo visible de Shigaraki se abrió con esperanza. Oh. Los ideales de Olmig no siempre son correctos. A veces, simplemente no son suficientes para arreglar la escoria real del mundo. ¿Sí? Exactamente. Chilló Toga, aplaudiendo. Por eso, ya está. Ya está bien con ese chico, el que solía seguirle, el que siempre fue fan de Olmig. He decidido que voy a seguir un camino diferente. Shigaraki sonrió, con una mueca de labios agrietados. Estaba ganando. ¿Un camino de verdadera libertad? No, dijo Bakugo, levantando la vista, sus ojos rojos ardiendo con una intensidad fría y aterradora que no era su furia habitual. Voy a seguir el camino de Akasa. El nombre golpeó la habitación como una explosión sónica. Las sonrisas se desvanecieron. La energía nerviosa de Toga se evaporó, reemplazada por una quietud gélida.
Dabi, que había estado apoyado, se enderezó, su expresión de grapas tensándose. Compres se movió, su mano se desplazó inconscientemente a su costado. No habían visto lo que pasó. Pero lo habían oído. Habían estado en el bosque. Recordaban los inhumanos y agonizantes gritos de músculo resonando en la noche. Los gritos que simplemente cesaron. Bakugo vio sus reacciones, y por primera vez, sonrió. Una sonrisa amplia, afilada y sádica que era mucho más aterradora que las de ellos. Sí, eso es, se burló. Lo recuerdan, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que le hizo a su amigo el monstruo musculoso? De eso estoy hablando. Así es como debería ser. Cuando escoria como ustedes intenta matar a gente inocente, cuando su plan casi consigue asesinar a 3 de mis compañeros, escoria como ustedes no merece un héroe como All Might. No merecen un juicio ni una celda. Levantó sus manos atadas, alzando ambos dedos medios. Ustedes merecen un héroe como Asura. Así que váyanse a la mierda, cobardes. El rostro de Shigaraki se contorsionó en una furia asesina pura. Tú, maldito enano, te mataré. Se abalanzó, con la mano extendida, 5 dedos apuntando a la cara de Bakugo. ¡Pum! Toda la pared del bar se desintegró. Una forma masiva irrumpió a través del ladrillo y el yeso en una nube de polvo. Devuélvanme a mi estudiante, villanos. Antes de que los villanos pudieran siquiera reaccionar, Kamui Watts ya estaba dentro, su cadena de laca prisión disparándose, atando a Toga, Duise y Compres. Gran Torino era un destello amarillo, pateando a Dabi en la cabeza y tirándolo al suelo. Edgesot, una línea fina como el papel, ya había sometido a Kurohiri, su cuerpo incrustado en el punto vital del usuario del portal. Joven Bakugo. Está bien. Gritó All Might, su forma masiva llenando el bar destruido. Bakugo solo se quedó mirando, su mente aún procesando el repentino y abrumador rescate. Miró a All Might, el símbolo que había venerado toda su vida. Y todo lo que pudo pensar fue, él ya no es a quien sigo. ¡No! Chilló Shigaraki, al ver a todo su equipo capturado. No, no, no. Se acabó, Tomura Shigaraki. Declaró All Might. De repente, un líquido espeso, gris y de olor fétido brotó de la boca de Kurohiri. Se derramó sobre los villanos capturados y sobre Bakugo. ¡No! Rugió All Might, lanzándose hacia adelante. Ni se te ocurra. El mundo se disolvió. Bakugo sintió una sensación de tirón nauseabunda, y entonces estaba en otro lugar por completo. Aterrizó con fuerza sobre un suelo de hormigón, el olor a polvo y ruina llenó sus pulmones. Estaba en medio de una fábrica masiva y destrozada. La liga estaba allí, todos habían sido teletransportados. Y en el centro de la destrucción, estaba él. El hombre de la máscara. All for One. Fracaso, otra vez, Tomura. La voz del hombre, calmada y paternal, resonó desde un complejo sistema de soporte vital. Frente a Shigaraki estaban los héroes. Besgeanist, MT. Lady, Gang Orca, Tigre, todos estaban medio muertos, conmocionados y asustados por lo que acababan de enfrentar. Bakugo observó con absoluto horror cómo los villanos eran liberados. Maestro, lloriqueó Shigaraki. Está bien, Tomura. Lo intentaste, dijo All for One. Kurohiri, sácalos de aquí. Un portal comenzó a abrirse. No permitiré que escapen. All Might aterrizó entre ellos, su rostro era una máscara de furia primaria pura. Los dos titanes se miraron fijamente. Así que al final viniste, All Might, reflexionó All for One. Desató una explosión, enviando a All Might volando hacia atrás, atravesando varias manzanas de la ciudad. Luego se volvió hacia su liga. Abre el portal a la fuerza, Kurohiri. El portal se arremolinó. Ve, Tomura. Llévate al chico. Los villanos comenzaron a moverse. Toga, Duise, Dabi. Mr. Compress, con el brazo aún intacto, se movió hacia Bakugo, con la mano extendida. Ha sido un placer, Katsuki Bakugo. Pero tienes que venir con nosotros, mierda, otra vez, gruñó Bakugo, preparándose, indefenso. Muerte destructiva. Tipo aéreo. Una onda de choque azul, invisible, más rápida que el sonido, atravesó el aire. No era una explosión. Era una hoja. El brazo extendido de Compress no solo fue golpeado, se desintegró desde el codo hacia abajo. Una fina niebla roja y fragmentos de hueso y carne fueron todo lo que quedó. ¡Ah! Chilló Compress, cayendo de rodillas, aferrándose al muñón ensangrentado y cauterizado. El tiempo se detuvo. Bakugo miró hacia las oscuras vigas de la fábrica en ruinas. Una figura cayó, aterrizando entre él y los villanos. No hizo ni un solo ruido. Su traje de héroe negro estaba impoluto. Sus guanteletes brillaban en la tenue luz. Bakugo miró su espalda, y lo sintió.
La misma abrumadora sensación de asombro y seguridad que había sentido de niño cuando vio a Olmigt en la televisión por primera vez. Te encontré, dijo Akasa, con voz de sonrisa tranquila y casual. Miró de reojo a Mr. Compress, que gritaba y se retorcía en el suelo, y luego apartó la mirada, con una expresión de absoluto aburrimiento. All for One, que había estado concentrado en el regreso de Olmigt, se detuvo. Giró la cabeza, su máscara ocultaba su sorpresa. Justo entonces, Olmigt aterrizó, formándose un cráter a su alrededor. Vio a Bakugo, vio a la Liga, y luego vio a Akasa, de pie sobre el cuerpo ensangrentado de Compress. ¿Qué estás haciendo, joven Akasa? Bramó Olmigt, con una voz mezcla de confusión y horror. Debes irte ahora mismo. Akasa ni siquiera le miró. Ignoró al símbolo de la paz. Sus ojos negros se clavaron directamente en All for One. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por el rostro de Akasa. Un depredador reconociendo una verdadera amenaza. La próxima vez que nos veamos, dijo Akasa, con voz clara y sonora en el espacio destrozado, morirás a mis manos. All for One soltó una risita, un sonido seco y sintetizado. Vaya niño tan atrevido. Antes de que Olmigt pudiera volver a gritar, Akasa se movió. Soru. Agarró a Bakugo por el cuello de la camisa, y al instante siguiente, habían desaparecido. Simplemente, se esfumaron, un débil chasquido de aire desplazado fue la única señal de que alguna vez estuvieron allí. Olmigt se quedó atónito, la situación había escapado por completo a su control. El puño de All for One, impulsado por una docena de singularidades, le envió volando de nuevo. Id, ordenó a su Liga. Al nuevo escondite. Observó el lugar donde había estado el chico. No había sentido miedo, pero era la primera vez que sentía sorpresa en muchísimo tiempo. El mundo miraba. La batalla entre Olmigt y All for One había trascendido una simple lucha entre héroe y villano. Era un choque de dioses, una guerra por el alma misma de la nación. El tornado resultante arrasó las ruinas del distrito de Camino, un testimonio del poder cataclísmico que se había desatado. Y entonces, el polvo se asentó. El monstruo, All for One, fue derrotado, un montón de escombros en el suelo. Pero la victoria se sintió hueca, porque de pie en el centro del cráter, envuelto en vapor, no estaba el colosal y sonriente símbolo de la paz. Era un hombre esquelético, su brazo una rama marchita y demacrada, su rostro una máscara hueca de dolor y agotamiento. El secreto había salido a la luz. Levantó su único brazo bueno, el puño tembloroso, y dolorosamente, señaló con un dedo huesudo directamente a la cámara que estaba transmitiendo su forma quebrantada al mundo. Es tu turno. En la residencia Yaoyorozu, la sala estaba en silencio. Luego, estalló. Ganó. Gritó Kirishima, saltando. Lo hizo. Olmigt ganó. Eso fue una locura. Respiró Kaminari, con los ojos como platos. Mina y Uraraka sollozaban, abrazadas en un abrazo de puro alivio. Pero Izuku Midoriya simplemente miraba fijamente la pantalla, con lágrimas corriendo por su rostro, el cuerpo tembloroso. Él entendió. Entendió lo que significaba ese dedo, lo que costaba. No era solo una victoria. Era una transferencia. Era el fin de una era. Pasaron los días. El mundo se tambaleó por la revelación de la verdadera forma de Olmigt y su consiguiente retiro. La Liga de Villanos había desaparecido, pero las cicatrices que dejaron en la sociedad eran profundas. UA, ahora en el centro de un incendio de escrutinio mediático e indignación parental, tuvo que actuar. En una oficina tranquila y segura de UA, el ambiente era sombrío. Nezu estaba sentado en su escritorio. Aizawa y Black King estaban junto a la ventana, con los brazos cruzados. Y en la silla central estaba sentado Toshinori Yaji, con el brazo en un cabestrillo pesado, su complexión parecía más pequeña y frágil que nunca. El primer paso es recuperar la confianza del público, dijo Nezu, con voz profesional. El mundo de los héroes está en un estado de agitación. La gente está aterrorizada. Necesitan ver que UA es, y siempre ha sido, una fortaleza de estabilidad. Por eso la propuesta del sistema de dormitorios ya no es una propuesta. Es una necesidad. Debemos traer a los estudiantes al campus, donde podamos protegerlos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos enfrentaremos a resistencia, refunfuñó Aizawa. Después de esto, los padres se mostrarán reacios a dejar a sus hijos fuera de su vista, y mucho menos a entregárnoslos. Por lo cual, dijo Nezu, visitaremos a cada familia. Personalmente. Explicaremos la situación, inclinaremos la cabeza y les aseguraremos que la seguridad de sus hijos es nuestra principal preocupación. Olmigt, su presencia será inestimable. Por supuesto, director, asintió Olmigt, con voz débil. Es lo menos que puedo hacer.
Se lo debo. Aizawa y Black King asintieron, aceptando sus tareas. Cuando salían de la habitación, All Might permaneció sentado. Vlad, Shota, ¿podrían darnos un momento?, preguntó All Might. Los profesores se miraron, luego a Nezu, y se fueron, cerrando la puerta tras ellos. La habitación quedó en silencio. Nezu solo esperó, tomando pacientemente su té. Nezu, dijo finalmente All Might, con voz baja y cargada de un peso que no tenía nada que ver con sus heridas. Aizawa. Él es parte del HPSC. Su escuadrón, personal. No era una pregunta. Los bigotes de Nezu se movieron. Así que finalmente lo juntó. Le llevó mucho más tiempo del que predije, jejeje, no solo es parte de ello, Toshinori, dijo Nezu, dejando su taza. Su tono alegre había desaparecido. La cabeza de All Might se giró bruscamente. Soy el jefe fundador del mismo. El aire se escapó de los pulmones de All Might. Lo había sospechado, por supuesto. Sabía que Nezu operaba en las sombras, que movía los hilos. Pero oírlo dicho tan claramente, entonces, ¿fuiste tú?, susurró, un nuevo y frío horror apoderándose de él. En el campamento de entrenamiento. Tú fuiste el que lo permitió. Tú fuiste el que dejó que el joven Akasa matara a ese villano. Así es, respondió Nezu, con voz plana. ¿Cómo pudiste? Rugió All Might, su mano buena golpeando el escritorio, el impacto hizo tintinear las tazas de té. Es un niño. Un estudiante. Le dejaste, lo autorizaste. Le dejaste manchar sus manos, su alma, con asesinato. Lo que has hecho es imperdonable. Debería haber tenido clemencia. Debería haberlo capturado. ¿Vale? ¿Y? Preguntó Nezu, sus ojillos negros tan fríos y duros como la obsidiana. All Might se quedó mirando, atónito ante la despreocupada negativa. ¿Y qué pasa con eso? Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué pasa con eso?, replicó Nezu, su voz de repente cortante. Si no es eso, entonces ¿qué? Dices que debería haber tenido clemencia. Dime, Toshinori, ¿como la clemencia que mostraste con All for One hace todos esos años? ¿La clemencia que le permitió sobrevivir, reconstruirse, crear esos Nomus? All Might se estremeció como si le hubieran golpeado. Nunca, jamás, había oído a Nezu perder los estribos. ¿Viste esas criaturas?, espetó Nezu, saltando sobre su escritorio, su pequeña forma vibrando con una furia fría y contenida. ¿Cuántas vidas tuvo que robar All for One, retorcer, destruir para ser siquiera una de ellas? ¿A cuántas personas más mató en la década desde que lo derrotaste? ¿A cuántas más matará ahora? Habría pasado algo de eso si hubieras terminado el trabajo cuando tuviste la oportunidad. Eso es diferente. Intentó replicar All Might. Soy un héroe, no mato. Eres un necio. Chilló Nezu, y esta vez All Might retrocedió. Eres un necio, cegado por tus propios ideales simplistas. ¿Crees que Músculo se habría rehabilitado tranquilamente? Era un asesino en masa que se jactaba de haber matado a los padres de ese chico. Delante de ese mismo chico. Si Akasa lo hubiera capturado, lo habrían enviado a Tártaro. Y estoy 100% seguro de que All for One, a quien tú dejaste vivir, habría acabado sacándolo de allí. ¿Y entonces qué, Toshinori? ¿Cuántas familias más habría masacrado Músculo? ¿Quién sería el responsable de esas muertes entonces, All Might abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No tenía respuesta. Akasa vino a mi oficina su primer día, dijo Nezu, con voz que bajó a un gruñido bajo y peligroso. Me dijo exactamente lo que era. Me dijo que mataría para proteger a su familia. Y lo acepté sin una sola vacilación. Tú ves su poder, pero yo veo sus ojos. Ha pasado por un infierno que ni siquiera puedes imaginar. Algo que ni siquiera yo puedo descubrir. Estaba roto, aislado del mundo, sin nada por lo que vivir excepto la chica a la que llama su familia. Se inclinó hacia adelante, sus ojos negros ardían. Y por un momento brillante, estaba volviéndose humano otra vez. Reía. Hablaba con sus compañeros. Les ayudaba. ¿Y qué hizo esa clase? En cuanto hizo lo difícil, lo feo, lo necesario para salvar sus vidas, le dieron la espalda. Llamaron villano al chico que acababa de salvarles. Todo porque los han criado en tu fantasía infantil de blanco y negro, donde el héroe solo sonríe y el villano va a la cárcel sin consecuencias. Nezu, eso no es noticia de última hora, Toshinori. A los villanos no les da miedo cruzar la puta línea. Así que si nuestros héroes no están dispuestos al menos a reconocer que la línea no existe, ya hemos perdido. Así que no te atrevas a venir aquí a decirme que lo que hizo Akasa estuvo mal.
Porque tú, con tus símbolos y tus sonrisas, eres demasiado ingenuo para darte cuenta de que él era el único que realmente entendía lo que estaba en juego. Nesu le dio la espalda al símbolo de la paz. Ahora, lárgate de mi oficina. Olmig se quedó allí durante mucho tiempo, su única mano buena temblaba. Era el vencedor de camino. Era el héroe que finalmente, definitivamente, había derrotado a su némesis. Y en ese momento, nunca, jamás, se había sentido más como un fracaso. Mientras tanto, en el Hospital General de Musutazu, el único sonido era el rítmico y constante pitido de un monitor cardíaco. Akasa estaba sentado en una dura silla de plástico, con la cabeza agacha. No había salido de esa habitación en 2 días. No había dormido. No había comido. Solo miraba la mano de Rumi, sujeta suavemente entre las suyas. Ella aún estaba inconsciente. La médico de los Pussycats la había estabilizado, y Recovery Girl había hecho su trabajo, pero el daño de músculo había sido catastrófico. Múltiples fracturas con minutas, hemorragia interna masiva. Su cuerpo, llevado al límite absoluto, estaba ahora en coma, recomponiéndose. Akasa levantó su mano, rozando sus labios contra sus nudillos. Seguía con su traje manchado de sangre. No podía cambiarse. Oye, zanahoria, susurró, con voz ronca por el desuso. Soy yo. Yo, lo hice. Traje de vuelta a Bakugo. Está a salvo. Todos están a salvo. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, calientes y no deseadas. Lo siento tanto, dijo entre sollozos, las palabras rasgando su garganta. Llegué tarde. Yo, sé que dijiste que llegué tarde. Debería haber estado allí. Debería haber sido más rápido. Apretó los ojos con fuerza, la escena se repetía en su mente. El puño de músculo. El cuerpo destrozado de Rumi. Lo juré, sollozó, las lágrimas caían ahora libremente sobre las sábanas blancas. Después de Yuna, juré que nunca volvería a ser un inútil. Juré que sería lo suficientemente fuerte para proteger a mi familia. Y fallé. Te fallé, Rumi. Dejé que te hiciera daño. Dejé que, yo. Enterró su rostro en la mano de ella, sus hombros sacudidos por la fuerza de su dolor. Estaba aterrorizado. Aterrorizado por el silencio. Aterrorizado por el pitido constante y mecánico del monitor. ¿Y si se paraba? ¿Y si no despertaba? ¿Qué haría él? El Asura, el dios de la batalla, el monstruo que había licuado a un hombre, era solo un hombre roto, aterrorizado de quedarse solo en la oscuridad otra vez. Por favor, despierta, suplicó, con voz de un susurro quebrado. Por favor, Rumi. No sé en qué me convertiré sin ti. Por favor, te quiero tanto, solo, despierta. La puerta de la habitación se deslizó al abrirse, el sonido le sacudió. Kenji y Miriko Usagiyama estaban en el umbral. La policía les había informado, les habían contado lo que había pasado, les habían dicho que esperaran. Parecían agotados, con los ojos enrojecidos. Miriko vio a su hija, tan pequeña e inmóvil en la enorme cama de hospital, y un sollozo ahogado y agonizante escapó de ella. Se derrumbó en los brazos de Kenji, su cuerpo temblaba. Mi bebé, mi niña pequeña. Al ver su dolor, la culpa de Akasa se convirtió en una aplastante y asfixiante sensación. Se deslizó del taburete, sus rodillas golpearon el frío suelo de baldosas. Inclinó la cabeza, su frente tocó el suelo. Por favor, perdónenme, dijo, con voz espesa por el odio hacia sí mismo. Yo, les fallé. Le fallé a ella. Debería haberla protegido. Lo siento Muchi, se interrumpió cuando la mano de Kenji se cerró sobre su hombro. Fue levantado, y antes de que pudiera siquiera procesar lo que ocurría, un puño conectó con su mandíbula. ¡Crack! El puñetazo le envió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared. Probó la sangre. No se defendió. Ni siquiera levantó las manos. Lo merecía. Merecía mucho más. Levantó la vista, esperando otro golpe, solo para ver a Kenji de pie sobre él, su rostro era una máscara de dolor, lágrimas brotaban de sus ojos. Kenji le agarró por el cuello de su destrozado traje, sus nudillos blancos, y le puso en pie de nuevo. Akasa se preparó para el siguiente puñetazo. Nunca llegó. En su lugar, fue atraído hacia un abrazo desesperado que le rompía los huesos. Los enormes brazos de Kenji le rodearon, apretándole tan fuerte que dolía. Sintió los hombros de Kenji temblar. ¿De qué mierdas estás hablando? La voz de Kenji fue un gruñido crudo y roto en su oído. ¿Fallarle? Tú eres la maldita razón por la que mi niña sigue viva. Tú fuiste el que se interpuso entre la muerte y ella. Tú la salvaste. Salvaste a nuestra bebé. Apretó más fuerte. No podré estar nunca lo suficientemente agradecido, maldito bastardo.
Miriko se acercó a ellos, su propio rostro surcado por lágrimas. Puso sus manos sobre los hombros de Akasa, atrayéndolo hacia su propio abrazo, acunándolo entre ellos. Le miró a los ojos, su mirada era maternal y absoluta. «¿Puedes soltarlo, Akasa?», susurró, con voz suave. «Está bien. Te tenemos. Puedes soltarlo». Y la presa se rompió. La frialdad, la rabia, el terror que había contenido desde el momento en que Rumi susurró en sus brazos, todo salió a borbotones. Se aferró a ellos, a su familia, y por primera vez desde que era un niño en otra vida, lloró. Lloró por Yuna. Lloró por su triste vida pasada. Pero sobre todo, lloró por la chica de la cama, aterrorizado por un mundo que no la tuviera en él. Tenía tanto miedo, lloraba, con voz ahogada en el hombro de Miriko. Tenía tanto miedo de perderla. En medio del dolor compartido, un pequeño sonido ronco rompió el silencio. Aquí. Akasa se quedó helado. El mundo entero se detuvo. Se separó lentamente del abrazo de Miriko, el corazón le martilleaba en el pecho. Se giró hacia la cama. Los ojos de Rumi se agitaban, entreabiertos, su mirada de ámbar nublada y desenfocada, pero despierta. «¿Estás llorando, idiota?», susurró. En medio del dolor compartido, un pequeño sonido rompió el silencio. Aquí. Akasa se quedó helado. El mundo entero se detuvo. El sonido fue tan débil, que pensó que lo había imaginado. Se separó lentamente del abrazo de Miriko, el corazón le martilleaba tan fuerte contra las costillas que dolía. Sus ojos llenos de lágrimas se clavaron en la cama. Se giró. Los ojos de Rumi se agitaban, su mirada de ámbar nublada y desenfocada, pero despierta. «¿Estás llorando, idiota?», susurró ella, con voz apenas audible, como hojas secas arrastrándose por el asfalto. El tiempo, que se había congelado, de repente se precipitó hacia adelante. Miriko jadeó, sus manos volaron a su boca, un sonido de pura alegría. Kenji, que había sido un pilar de fortaleza, dejó escapar un sollozo ahogado y retrocedió tambaleándose, sus piernas casi fallándole. «Rumi. Oh, mi bebé, mi niña». Lloró Miriko, corriendo al lado de la cama, con las manos revoloteando, temerosa de tocar. «¿Estás despierta? ¿Estás realmente despierta?», respiró Kenji, aferrándose a la barandilla de la cama, sus nudillos blancos. Los ojos de Rumi los siguieron lentamente, un destello de confusión en su mirada. «Mamá. Papá». Intentó incorporarse, pero una mueca de dolor y el tirón de las vías intravenosas la detuvieron. El médico había hecho su trabajo. La cama mecánica zumbó mientras Kenji manoseaba los controles, levantándola lentamente hasta una posición sentada. En cuanto estuvo erguida, Miriko la envolvió en un abrazo suave y desesperado, enterrando su rostro en el hombro ileso de su hija. «Estábamos tan asustados», sollozó, con todo el cuerpo tembloroso. «La policía solo dijeron que hubo un ataque, que estabas grave. Pensamos, oh, Rumi, pensamos que te habíamos perdido». Rumi, aún aturdida, levantó lentamente su brazo bueno, dando palmaditas en la espalda de su madre. «Oye, estoy bien, mamá. Soy dura, ¿recuerdas? Eres una imprudente idiota, es lo que eres», dijo Kenji, con voz espesa, mientras le acariciaba el pelo, su mano enorme y callosa temblaba. «No vuelvas a hacernos eso nunca, jamás». Permanecieron así durante mucho tiempo, una familia rehecha en el alivio. Akasa permaneció junto a la pared, en silencio, el corazón le dolía con una mezcla de dolor y alegría. Los observaba, sintiéndose como un intruso en un momento privado y sagrado. Estaba tan aliviado. Sintió un repentino y desesperado impulso de huir, de correr, de dejarles tener esto. Como si sintiera su retirada, la mirada nublada de Rumi dejó a sus padres y le encontró en las sombras. Vio las marcas de lágrimas en su rostro, la sangre seca en su destrozado traje, la forma en que se mantenía, a punto de salir huyendo. Su expresión se endureció, solo un poco. «Mamá, papá», susurró, con voz aún débil. ¿Podéis darnos un minuto? Por favor». Miriko se separó, secándose los ojos. «Oh, claro, cariño. Claro». Kenji asintió, lanzando a su hija una última y prolongada mirada antes de guiar suavemente a su esposa hacia la puerta. Se detuvo, con su mano en el hombro de Akasa, apretándole una sola vez con firmeza en señal de agradecimiento antes de cerrar la puerta tras él. La habitación volvió a estar en silencio, pero la sofocante pena había desaparecido, reemplazada por una tensa y frágil quietud. El único sonido era el rítmico y constante pitido del monitor cardíaco. «Siéntate», ordenó Rumi, con voz un poco más fuerte. Dio una palmada en el espacio de la cama junto a su brazo bueno. Akasa permaneció helado, su culpa regresó como una ola, fría y pesada. No podía. No podía sentarse allí, junto a ella, después de lo que había dejado pasar. «Akasa. Siéntate. Ahora».
Él obedeció. Caminó hacia allá, con los pies como plomo, y se sentó rígidamente en el borde del colchón, con la mirada fija en las sábanas blancas. No podía mirarla. Veía las vendas, el yeso, los moratones. Era su culpa. Mírame. Él se estremeció, pero no pudo desobedecer. Lenta, dolorosamente, levantó la cabeza. Sus ojos color ámbar, aunque nublados por el dolor y el agotamiento, eran agudos, y estaban fijos en él. Vieron las nuevas marcas de lágrimas en sus mejillas, el odio crudo hacia sí mismo en sus ojos negros. Abrió la boca, la disculpa era una cosa cruda y ardiente en su garganta. Rumi, yo lo siento mucho. Debería fui demasiado lento. Dejé que te fallé. Yo Smack. El sonido fue seco. Su cabeza se giró hacia un lado, la mejilla le ardía. Se quedó mirándola, completamente desconcertado, su mano subió instintivamente a su rostro. Antes de que pudiera procesar el escozor, su mano buena se aferró al frente de su destrozado y ensangrentado traje. Le tiró hacia adelante con una fuerza sorprendente, atrayéndolo hacia abajo. Sus labios secos y agrietados chocaron contra los suyos en un beso torpe, doloroso y absolutamente furioso. Se acabó en un segundo. Le empujó hacia atrás, su pecho se agitaba por el esfuerzo. Él solo la miró, su mente era una pizarra en blanco total. Bofetada, luego beso. Estaba completamente perdido. Bajó la vista de nuevo, la vergüenza y la confusión arremolinándose. Yo no entiendo. Su mano, la que acababa de abofetearle, se levantó. Pero esta vez, sus dedos eran suaves. Le sujetó la mandíbula, su pulgar acarició la marca roja que le había dejado en la mejilla, y le obligó a mirarla. Para allá, susurró, con voz feroz. Él solo la miró, sus ojos negros aún nadando en la culpa. Deja de culparte. Ahora. Respiró hondo y tembloroso, el dolor le atravesó las costillas. Estoy contigo en esto, aquí. ¿Lo entiendes? Conocía los riesgos. Luché. Y perdí. Eso es culpa mía. No tuya. Vio el argumento formándose en sus ojos y le cortó. Tú eres la razón por la que estoy viva. ¿No lo entiendes? Esa cosa iba a matarme. Iba a matar a Momo, a Mina y a Kota. No estabas indefenso. No llegaste tarde. Tú marcaste la diferencia. La única diferencia entre que yo esté en esta cama, y que esté en una bolsa para cadáveres. Las palabras le golpearon, atravesando la niebla de su culpa. Su mente volvió a aquel callejón. Yuna. Sin vida. Fría. Él había sido un niño. Había estado indefenso. No había podido hacer nada más que mirar, y luego llorar. Pero esta vez, había luchado contra un Nomu y había ganado. Había llegado. Se había interpuesto entre el monstruo y su familia. Él, con sus propias manos, había poseído el poder para acabar con la amenaza. Él había sido la diferencia. No había fallado a Yuna. Había triunfado por Rumi. La miró de verdad. Los tubos, las vendas, los moratones y el feroz, testarudo e incondicional amor en sus ojos color ámbar. Vio a la chica con la que había entrenado, luchado y de la que se había enamorado. Y estaba viva. Te quiero tanto, Rumi, respiró, las palabras salieron con un alivio tembloroso y desesperado. Una pequeña sonrisa burlona y dolorosa, la primera expresión real que había visto en ella, tocó sus labios. Por suerte para ti, cariño, estás atrapado conmigo por el resto de nuestras vidas. Él emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad risa. Se inclinó, y esta vez, la besó. No fue el beso casto y confuso de antes. Fue apasionado, desesperado y lleno de alivio. Fue un beso que sabía a sangre seca y sábanas estériles, a segundas oportunidades, a un futuro que casi había perdido, y a un futuro que construirán juntos con esta coneja. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, dos hombres iban de camino. Aizawa y Olmig, en su forma esquelética, se acercaban a una modesta casa de 2 plantas. La visita a la familia Hiro había ido sobre ruedas. Los padres de Kyoka, un par de rockeros excéntricos pero solidarios, estaban más preocupados por el pitido de los hacks de su hija que por los villanos. Habían firmado los formularios del dormitorio sin pensárselo 2 veces. Mientras caminaban por la tranquila calle residencial, Olmig finalmente habló, el tema le pesaba mucho. Aizawa sobre el campamento. Sobre las acciones del joven Akasa. Aizawa ni siquiera le miró. No, tengo que hacerlo, insistió Olmig, con voz baja. Lo que hizo lo que Nesu autorizó no fue heroísmo. Fue venganza. Es un camino oscuro para un estudiante, y que nosotros lo consintamos es un mundo oscuro, Olmig, le cortó a Aizawa, con voz de gruñido bajo. Se detuvo y finalmente se giró para enfrentarse al hombre esquelético.
No me alegra que un chico haya tenido que tomar esa decisión. Pero estoy satisfecho con el resultado. Se sacrificó a un perro rabioso. Mis alumnos están vivos. Rumi Usagiyama está viva, y no hecha pedazos. Así que, por favor, Olmig, no me des lecciones. Reanudó la marcha, con la mirada fija al frente. Le respeto. De verdad. Pero sus ideales de blanco y negro no funcionan en los callejones grises donde yo hago mi trabajo. De vez en cuando, son necesarias acciones duras. Así que no hablemos más de esto. Centrémonos en la tarea que tenemos entre manos. Olmig se quedó mirando la rígida y vendada espalda de Aizawa. Sabía que era un muro que no podría derribar. Suspiró, una pequeña y derrotada bocanada de vapor, y le siguió. Su siguiente parada fue la residencia Bakugo. Les recibió en la puerta una mujer con el pelo color ceniza de punta y un temperamento fogoso. Ya era hora, Mitsuki Bakugo, con los brazos cruzados. Entrad. Se sentaron en el salón, Olmig comenzó su discurso educado y ensayado sobre los dormitorios, cuando Mitsuki le interrumpió. Sí, los dormitorios están bien, lo que sea. Él irá. Pero no va a bajar. Ah, ¿el joven Bakugo aún se está recuperando de su experiencia? Preguntó Olmig con delicadeza. Katsuki. Baja el trasero de una vez. Olmig está aquí. Chilló hacia el techo. Vete a la mierda. No voy a hablar con ellos. Diles lo que te dije. Ahogado fue la única respuesta. Mitsuki suspiró, frotándose las sienes. Perdón por eso. Está bueno, es él. Pero va en serio. Nos dijo que solo volverá o así ese chico a casa sigue allí. Punto. Olmig estaba visiblemente atónito. ¿El joven Bakugo? Pero hubiera pensado, dadas las acciones del joven Akasa acciones. Le interrumpió Mitsuki, con mirada afilada. Nos contó lo que pasó. Todo. Nos contó lo que esos chicos dijeron de Akasa. Nos contó cómo les puso en su sitio. Y luego nos contó lo que vio. Su expresión se suavizó, solo un poco. Dijo que por primera vez entendió lo que era la fuerza de verdad. Y, sinceramente, es la primera vez en toda su vida que ha defendido a alguien, y mucho menos llorado por ellos. Es la primera vez que ha mostrado un ápice de madurez. Miró a su marido, Masaru, que solo asintió tímidamente. Así que hiciera lo que hiciera ese chico Akasa, abrió los ojos a nuestro mocoso. No vamos a interponernos en eso. Él seguirá su propio camino. Nuestra respuesta no va a cambiar. Olmig se quedó sin palabras. Los dos estudiantes que él había señalado como los más volátiles, los más problemáticos, habían formado una alianza basada en el único acto que él no podía aceptar. Aizawa, sin embargo, solo asintió. Entendido. Gracias por su tiempo. Cuando se iban, se detuvo y entregó un pequeño trozo de papel a Mitsuki. Señora Bakugo. Su hijo es, buen amigo de la señora Usagiyama y su novio. Ella está en el General de Musutazu, habitación 305. Puede que quiera visitarla. Mitsuki miró el papel, un destello de sorpresa en sus ojos. Gracias. La visita a la casa Midoriya fue tal y como Aizawa esperaba. Inko Midoriya, hecha un mar de lágrimas y disculpas, dudaba, pero Izuku, con una nueva y sombría mirada en sus ojos, aceptó. La presencia de Olmig, incluso en su forma debilitada, fue el empujón final y tranquilizador. Consiguieron la firma. Su última visita del día no fue a una casa. Llegaron al General de Musutazu, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el edificio. Mientras caminaban por el pasillo, vieron a dos figuras fuera de la habitación 305, sosteniendo tazas de café. Esto va a ser un dolor de cabeza, pensó Aizawa. Katsuki Bakugo estaba en su habitación, refunfuñando. Su vieja bruja, Mitsuki, le había estado tratando como a un mocoso frágil desde que había vuelto de camino, y le estaba cabreando. Estaba bien. No había necesitado que le salvaran. Solo había estado esperando una oportunidad. Pero su ira era hueca. Carecía de su fuego habitual. No dejaba de verlo. Ese bastardo a casa, en el ala médica del albergue. La misma escena no dejaba de repetirse en su cabeza. Asura. El titán que había licuado a Músculo sin pestañear, el monstruo que había desafiado al llamado All for One e ignorado a Olmig estaba sentado en un taburete, encorvado sobre el cuerpo inconsciente de Rumi, con los hombros temblando. Estaba llorando. No solo unas pocas lágrimas. Estaba destrozado, con la cabeza gacha, llorando sobre su mano vendada como si su mundo entero se acabara. La imagen había dejado a Bakugo helado. Era una agonía cruda y privada que sabía que nunca debía haber visto. El titán era solo un chico. Un chico aterrorizado por perder a la única persona que le importaba. Pensó en su vieja bruja. En su viejo.
¿Y si hubiera sido uno de ellos en esa cama? ¿Qué le habría hecho él al responsable? Una nueva certeza, fría y pesada, se instaló en su estómago. Un golpe en su puerta le devolvió al presente. Katsuki, era la voz de su madre. Era seria. No su chillido habitual. ¿Qué? Ladró. Ella abrió la puerta, no se inmutó ante su tono. Sostenía un pequeño trozo de papel. Tu profesor, Aizawa, me dio esto antes de irse. Bakugo la miró, confuso. Dijo que eras buen amigo de esa chica conejo y su novio, dijo Mitsuki, tendiéndole el papel. Esa es la dirección del general de Musutazu. Habitación 305. Pensó que querrías visitarla. Bakugo se quedó mirando el papel. Pensó en las lágrimas de Akasa, en el cuerpo destrozado de Rumi. Se levantó, con voz inusualmente tranquila. Entendido. Arrebató el papel y pasó rozándola. Mitsuki la vio alejarse, atónita por la falta de una explosión. Katsuki. ¿Estás bien? Él se detuvo en lo alto de las escaleras. No se giró. Gracias por aguantar a un cretino como yo todo el tiempo. Bajó las escaleras, dejando a una Mitsuki completamente conmocionada en el pasillo. Vio a su padre, Masaru, de pie nervioso al pie de las escaleras. Bakugo solo le miró y asintió con la cabeza, breve y cortante. Los ojos de Masaru se abrieron como platos, y él asintió a su vez, una pequeña y orgullosa sonrisa se formó en su rostro. Mitsuki bajó, colocando una mano temblorosa en el hombro de su marido. ¿Tú oíste eso? Susurró. Él me llamó mamá. Masaru solo asintió de nuevo, pasando el brazo por encima de ella. Ella enterró su rostro en su pecho, lágrimas de pura y absoluta felicidad corriendo por su rostro. Su pequeño mocoso finalmente estaba creciendo. Aizawa y Olmigt estaban fuera de la habitación 305, la última parada de su lista. Podían oír el débil y constante pitido del monitor cardíaco. Vieron a dos figuras sentadas en un banco al final del pasillo, sosteniendo tazas de café, su agotamiento irradiaba en oleadas. Kenji y Miriko Usagiyama. Aizawa se adelantó, con expresión sombría. Señor y señora Usagiyama. Soy Shota Aizawa, el tutor de Rumi. Miriko se levantó. Su rostro estaba marcado por la falta de sueño, pero sus ojos eran agudos. Señora Usagiyama, comenzó Aizawa, inclinando profundamente la cabeza. En primer lugar, en nombre de UA, acepte nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido. Nosotros, SMAC. El sonido fue agudo, resonando en el pasillo estéril y silencioso. La cabeza de Aizawa se giró hacia un lado, una marca roja de la mano florecía ya en su mejilla. Olmigt se sobresaltó, su forma esquelética se tensó. ¿Cómo te atreves? La voz de Miriko fue un siseo bajo y tembloroso de pura y condensada rabia. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí después de lo que pasó? Señora Usagiyama, por favor, empezó Olmigt, dando un paso adelante. Cállate. Chilló ella, silenciando al símbolo de la paz. ¿Crees porque actuamos con calma, porque no gritamos a la policía, que estamos bien? Vosotros, profesores, se suponía que debíais protegerlos. Esa era vuestra única misión. Y fracasasteis. Dejasteis que esas cosas llegaran a nuestros hijos. Dejasteis que destrozaran a nuestra hija hasta casi matarla. Su mirada se volvió hacia Aizawa, sus ojos llenos de veneno. ¿Y tú? Dejaste que nuestro chico, dejaste que Akasa, hiciera tu trabajo por ti. Él también es un niño. Si llega un segundo más tarde mi bebé ya no estaría aquí. Arrancada de nosotros para siempre porque no fuisteis lo suficientemente fuertes. Ahora lloraba abiertamente, su cuerpo temblaba con la fuerza de su pena y su rabia. Señora, por favor, entendemos su enfado, intentó Olmigt de nuevo, con voz dolorida. Olmigt. Esta vez, fue Kenji. Se levantó lentamente, su enorme tamaño proyectaba una sombra sobre los dos héroes. No gritaba. Su voz era una calma plana y mortal que era infinitamente más aterradora. Un débil aura roja, como un espejismo de calor, comenzó a ondularse sobre sus hombros. La presión en el pasillo se disparó. Los ojos de Olmigt se abrieron de par en par conmocionados. Esto no era solo un padre enfadado. Era poder. Poder verdadero de primer nivel. Aprecio todo lo que has hecho por la sociedad, dijo Kenji, con voz de gruñido bajo. Pero ahora mismo, no eres un héroe. Eres solo un hombre que falló a sus estudiantes. Así que, te pido amablemente que te vayas. No me obligues a usar la fuerza, Olmigt. No me importa quién seas. Vete. Ahora, se volvió hacia Aizawa. Si Rumi quiere volver a UA, nos pondremos en contacto directamente con Nezu. Lo mismo para Akasa. Por lo que a nosotros respecta, ahora somos sus tutores legales.
Esta conversación ha terminado. Aizawa, con la mano en su mejilla ardiente, solo miró el muro inamovible de la rabia paternal. Nunca se había sentido tan completamente impotente. Hizo un solo y rígido asentimiento. Lo entendemos. Él y Olmid se dieron la vuelta y se alejaron, el sonido de los sollozos bajos y rotos de Miriko les siguió hasta el ascensor. Unos minutos más tarde, Bakugo llegó a la planta. Vio a los dos adultos fuera de la habitación, la mujer con orejas de conejo, el hombre montañoso a su lado. Tienen que ser sus padres. Respiró hondo, metió las manos en los bolsillos y se acercó, haciendo todo lo posible por parecer respetuoso. Ejem. Hola, señor. Hola, señora, dijo, con voz sorprendentemente formal. Soy Katsuki Bakugo. Soy compañero de clase de Rumi Akasa. Yo quería saber si podría verlos. Miriko y Kenji se quedaron mirándole fijamente durante un largo y pesado minuto. Entonces, el cansado rostro de Miriko se iluminó con una amplia y cálida sonrisa. Por supuesto, querido. Por favor, siéntate. Iré a decirles que estás aquí. Ella se deslizó en la habitación, dejando a Bakugo a solas con el padre de aspecto muy aterrador. Kenji solo le miró fijamente, su mirada intensa. Es jodidamente aterrador, pensó Bakugo, las palmas de las manos empezaban a sudar. Tú eres el mocoso, dijo finalmente Kenji, con voz de retumbo bajo. El que dijo que le volaría los oídos a mi niña en la secundaria. La sangre de Bakugo se heló. ¿Sabe eso? Antes de que pudiera tartamudear una disculpa, Miriko reapareció, golpeando a Kenji fuerte en la parte trasera de la cabeza. Kenji. Deja de asustar al pobre chico. Ha venido hasta aquí para visitarnos. Los ojos de Bakugo se abrieron como platos. Kenji. Su cerebro de repente hizo clic, conectando la cara, el nombre, el aura, el apellido. Kenji Usagiyama. Santo santa mierda. Es Kenji Usagiyama. El antiguo héroe número 2, Aura. El tío que simplemente desapareció. No es de extrañar que ese apellido me sonara tanto. Kenji le vio mirando. ¿Qué coño miras, refunfuñó, lo que le valió otro manotazo de Miriko. Entra, Katsuki, dijo ella, con su sonrisa de vuelta. Te están esperando. Bakugo asintió tontamente y entró en la habitación. Rumi estaba sentada en la cama, con el brazo en cabestrillo, las costillas vendadas, pero sus ojos brillaban. Soltó un fuerte silbido cuando le vio. Bueno, que me parta un rayo, se carcajeó. Ni en 1.000.000 de años esperaba que fueras tú el primero en aparecer, explósitos. ¿Has venido a terminar el trabajo? Cállate, coneja. Espetó Bakugo, recuperando su actitud habitual. Vio a Casa en la esquina, pelando una manzana con calma con un cuchillito. Él no te lo dijo, ¿verdad? La sonrisa de Rumi se desvaneció. ¿Decirme qué? Los ojos de Bakugo se encontraron con los de Akasa. Este bastardo. Iba a dejar que ella pensara que todos seguían siendo amigos. La estaba protegiendo a ella de ellos TSK. Me lo imaginaba. Justo entonces, Miriko asomó la cabeza. Akasa, cariño, ¿podrías ayudarme con estos formularios un momento? Me tiemblan demasiado las manos para escribir. Akasa asintió, dejó la manzana y la siguió fuera, dejando a Bakugo a solas con Rumi. La puerta se cerró de golpe. Katsuki, dijo Rumi, con voz de repente fría, la diversión había desaparecido. ¿Decirme qué? Bakugo suspiró, dejándose caer en la silla que Akasa acababa de dejar. Se perdió una gran parte. Le contó todo. Le contó lo de la sala común, después de que la llevaran al ala médica. Cómo Ida había llamado villano a Akasa. Cómo Uraraka le había llamado asesino. Cómo Kaminari le había llamado monstruo. Y cómo Deku, su amigo de la infancia, había sido el que estuvo de acuerdo, el que predicó sobre Olmid y cómo la forma de Akasa era incorrecta. El rostro de Rumi se volvió más frío y duro con cada palabra, sus ojos color ámbar convirtiéndose en esquirlas de hielo. Te dijo lo que Shoto dijo. Dales envidia, ¿verdad? Preguntó Bakugo. Sí. Eso lo mencionó. Eso fue sorprendente, dijo ella. TSK. Bueno, eso no es todo. Les dije que todos eran un montón de malditos falsos. La expresión de Rumi se tambaleó. Le miró, sorprendida. ¿Y tú qué piensas, Katsuki? Bakugo relató su discurso en el albergue. Le contó lo de ver a Akasa en la ventana, llorando. Le contó su propia revelación. Le dije a Deku si fuera su madre, ¿estarían hablando de normas? Es fácil decir esas mierdas cuando no es tu familia la que está en juego. Hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que yo habría hecho. Hizo lo que cualquiera de nosotros debería haber hecho. Rumi le miró fijamente, el hielo en sus ojos se derritió, reemplazado por un suave y profundo respeto. Tilín.
Bakugo miró su teléfono. Un mensaje de su madre. Ven a casa. La cena está fría. Se levantó, guardándose el teléfono en el bolsillo. Me tengo que ir. La vieja bruja me va a matar. Se giró para irse. Recupérate pronto, coneja. Va a ser un puto coñazo sin vosotros dos por ahí. Justo cuando llegaba a la puerta, la voz de Rumi le detuvo. Gracias, Katsuki. Él se detuvo, mirando hacia atrás. Su rostro era serio. Por ser un verdadero amigo. Para él. Y para mí. Él solo resopló, la cara se le calentó. Sí, lo que sea. No lo hagas raro. Cerró la puerta de golpe, dejándola sola en el silencio. El sol se puso sobre Musutazu. La ciudad se estaba curando. Una nueva era, una sin un símbolo de la paz, había comenzado. En una habitación de hospital, una chica con orejas de conejo miraba por la ventana, su expresión dura y fría, su mente procesaba una traición mucho más profunda que cualquier ataque de villano. En una tranquila casa suburbana, un chico con manos explosivas cenaba con sus padres, por primera vez, en un silencioso y cómodo ambiente. En una oscura oficina, un pequeño director peludo movía piezas en un tablero de ajedrez. Y en su habitación, un chico de pelo verde miraba fijamente un póster de All Might, su corazón en guerra consigo mismo. La batalla por camino había terminado. Pero para la clase 1A, la verdadera lucha, la de los ideales, la lealtad y lo que realmente significaba ser un héroe, acababa de empezar. Una nueva era para UA había comenzado, una definida por la hueca victoria en camino y el retiro de su mayor símbolo. El mundo estaba nervioso, observando, y para los estudiantes de la clase 1A, los soldados de primera línea en esta nueva guerra, el primer paso fue una retirada. Se reunieron en una pequeña colina, a unos cientos de metros del edificio principal de UA, mirando fijamente su nuevo hogar, el dormitorio Einsayanse. Este lugar es enorme, dijo Zero, rompiendo el incómodo silencio que se había instalado sobre el grupo. Es para mantenernos a salvo, añadió Tokoyami, con voz de murmullo bajo. Para mantenernos contenidos. Aizawa estaba frente a ellos, con su expresión tan cansada como siempre. Me alegra veros a todos aquí. Por varias razones, UA ha decidido trasladarse a este sistema de dormitorios. La primera razón, y la más importante, es vuestra seguridad. Escaneó sus rostros. Sé que esto ha sido mucho. Pero de ahora en adelante, este es vuestro hogar. Ahora, coged vuestras cosas, entrad e instalaos. Os veré en la sala común en una hora. Mientras Aizawa se alejaba, los estudiantes empezaron a coger sus bolsas, pero la habitual charla animada estaba ausente. El grupo se sentía fracturado, incompleto. Me pregunto si realmente vendrán, dijo Ochako Uraraka, con voz pequeña, sus ojos fijos en el espacio vacío al final del grupo. ¿Quién? Preguntó Kaminari, aunque ya sabía la respuesta. Bakugo, Usagiyama, y Akasa, susurró ella. Los nombres flotaron en el aire, pesados con el trauma no procesado del campamento. Vendrán. La voz era fría y plana. Shoto Todoroki no había participado en la conversación, pero habló con una certeza absoluta que hizo que todos se giraran. Mina ha sido, con su propia culpa aún reciente, le miró sorprendida. ¿Cómo lo sabes, Todoroki-kun? Shoto cogió su bolsa, su expresión ilegible. Porque Bakugo y yo les visitamos en el hospital. Se están recuperando. Estarán aquí. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Era como si una bomba hubiera caído en medio del grupo. ¿Tú les visitaste? Tartamudeó Izuku Midoriya, con los ojos como platos. Las implicaciones eran asombrosas. Pero, ¿cómo? Ni siquiera sabíamos en qué hospital estaban. Ida y yo intentamos buscar, pero la escuela no nos quiso decir eso es porque no querían veros. Una nueva voz, áspera y cargada de su habitual ira, cortó el aire. Katsuki Bakugo, con las manos metidas en los bolsillos, subió por el camino arrastrando los pies, su bolsa de lona colgada al hombro. Parecía diferente. Su ira seguía ahí, pero era más fría, más contenida. Se detuvo frente a Izuku, una mueca burlona en su rostro. ¿Quieres saber cómo los encontramos, Deku? Porque Aizawa-sensei me dio la dirección a mí. Otra onda de choque recorrió la clase. ¿Pero por qué a ti? Preguntó Kirishima, con voz vacilante. La mueca de Bakugo se convirtió en una sonrisa sin humor. Porque era el único en quien confiaba para no cabrearlos. Sabía que Akasa, y especialmente Rumi, no querían ver a ninguno de vosotros, falsos de dos caras. Y tenía razón. La palabra falsos golpeó al grupo como una bofetada física. Uraraka se estremeció, su rostro pálido. Ida miró al suelo, apretando la mandíbula. Mina y Momo solo parecían avergonzadas.
Izuku, sin embargo, intentó superarlo, su alivio al ver a su amigo de la infancia sano y salvo superaba el insulto. Kaka-chan. ¿Estás bien? Me alegro mucho, estaba muy preocupado, fue increíble verte a salvo en la tele con All Might. El aire, que había estado tenso, de repente cayó a 0 grados. Shoto, que había estado en silencio, se tensó. La expresión de Bakugo, que había sido burlona, se convirtió en una de puro y absoluto asco. Se giró lentamente hacia Izuku. All Might. Repitió, con voz peligrosamente baja. All Might no me salvó, maldito friki. ¿Qué? Tartamudeó Izuku. Pero, la transmisión, le vimos. ¿Visteis mierda? Rugió Bakugo, haciendo que todos saltaran. All Might estaba luchando contra el jefe. Llegó tarde. Cuando llegó a la fábrica, yo casi había muerto. Akasa me salvó. Vino solo, le arrancó el brazo a ese bastardo del sombrero de copa, ignoró a All Might, le dijo al jefe que lo iba a matar, me agarró y me sacó de allí antes de que nadie pudiera parpadear. Hizo lo que All Might no pudo. La clase se quedó sin palabras. Habían visto las noticias. Habían visto la victoria de All Might. No tenían ni idea de que esto había sucedido. El héroe al que habían condenado, el monstruo, era el que, de nuevo, había salvado a su compañero. El peso de su traición, su hipocresía, se asentó sobre todos ellos. Fue Momoyao Yorozu quien finalmente rompió el silencio. Dio un paso adelante, con las manos juntas frente a ella, su rostro era una máscara de profunda vergüenza. Tiene razón, dijo, con voz temblorosa pero firme. Todo lo que Bakugo-san dijo en el campamento y todo lo que dice ahora es la verdad. Fuimos cobardes. Tuvimos miedo, y culpamos a Akasa-san por hacer lo que nosotros no pudimos. Miró a sus compañeros. Cuando llegue, nosotros tenemos que disculparnos. Todos nosotros. Pero, Yao Momo, susurró Hiro, después de lo que dijimos lo que hará Rumi tendrá derecho a hacerlo, dijo Momo, con voz ganando fuerza. Sé que no nos perdonará. No lo merecemos. Pero es un comienzo. Es la única manera en que podemos siquiera empezar a llamarnos clase de nuevo. Izuku, Uraraka, y Ida, Kirishima uno a uno, todos asintieron con grave y sombrío acuerdo. Bakugo solo resopló. TSK. Menos mal que os habéis dado cuenta. Como si la conversación los hubiera convocado, un solo taxi se detuvo en la acera. El maletero se abrió y Akasa salió, su expresión tan ilegible como siempre. Sacó 2 grandes bolsas de lona del maletero. La otra puerta se abrió, y Rumi Usagiyama saltó, su energía aparentemente intacta. Llevaba una camiseta de tirantes y pantalones cortos, y la clase pudo ver por fin el precio de su lucha. Su brazo izquierdo estaba en un elegante yeso negro de fibra de carbono. Y desde su ceja derecha, cortando verticalmente a través de su párpado y terminando justo en su pómulo, había una fina cicatriz blanca. Era permanente. Un nuevo rasgo definitorio. La clase se tensó. Era el momento. Akasa y Rumi les ignoraron. Cogieron sus bolsas y pasaron de largo junto al grupo principal, dirigiéndose directamente hacia Shoto y Bakugo. Oye, dijo Akasa, asintiendo ligeramente. ¿Qué pasa, explósitos? ¿Iki Hot? Sonrió Rumi, chocando su puño bueno contra el de Bakugo. Esta imagen de los 4, una unidad separada y autónoma, fue más poderosa que cualquier discurso. Eran los supervivientes, los que entendían. El resto de la clase eran solo los extras. Ochako Uraraka no pudo soportarlo. Su culpa, su vergüenza y su desesperada necesidad de arreglar las cosas, todo impulsado por la inquebrantable creencia de Izuku en el perdón, la hicieron moverse. Usagiyama-san. Akasa-kun. Llamó, dando un paso adelante, con las manos retorciéndose. Esperad. Nosotros solo queríamos decir lo sentimos mucho por lo que dijimos en el campamento. Teníamos miedo y nos equivocamos. Nos alegramos tanto de que ambos estéis, Smack. El sonido fue tan agudo y sorprendente como el ataque de músculo. Rumi se había movido más rápido de lo que Uraraka podía parpadear. Su mano derecha buena había conectado directamente con la mejilla de Uraraka, haciéndola retroceder tambaleándose hacia Izuku, una marca roja de la mano florecía ya en su rostro. La clase se quedó helada de horror. No, la voz de Rumi no fue un grito. Fue un gruñido bajo, frío y animal que destilaba veneno. No te atrevas a hablar con él. No te atrevas a hablarme a mí. Se acercó lentamente, y Uraraka, Ida e Izuku retrocedieron físicamente. Vosotras, ingratas, falsas de 2 caras, siseó Rumi, su único ojo visible ardía con una ira, que era mucho más fría que la de Bakugo. Él os salvó el culo en Eruzh. Me salvó la vida a mí. Salvó a Momo y a Mina. Salvó a ese niño pequeño.
Pasó por el infierno, y vosotras os sentasteis en una habitación caliente, a salvo, y le llamasteis monstruo. Le llamasteis villano. Al chico que estaba llorando a lágrima viva en una cama de hospital porque creía que había llegado tarde para salvarme. Lágrimas de pura rabia comenzaron a correr por su rostro, haciendo que su nueva cicatriz resaltara en un marcado y airado relieve. Que os jodan, escupió, su mirada se posó en Izuku y Uraraka. Que os jodan a todos. No os acerquéis nunca más a mí o a Aki. Lo digo en serio. Hemos terminado. Se giró, con el cuerpo tembloroso, y empezó a caminar hacia el dormitorio. Akasa, que había observado todo el intercambio con una quietud fría y mortecina, simplemente se giró para seguirla. Esperad. Momo dio un paso adelante, inclinándose en un perfecto ángulo de 90 grados, su voz temblaba pero era resuelta. Ella tiene razón. Todo lo que ha dicho es cierto. No tenemos excusa. Fuimos débiles, tuvimos miedo y os traicionamos a ambos. El resto de la clase, avergonzados hasta la acción, uno por uno, se inclinó con ella. Sabemos que no merecemos ser perdonados, continuó Momo, con voz quebrada. Pero de verdad lo sentimos profundamente, Akasa-kun. Haremos lo que sea necesario para recuperar vuestra confianza, aunque nos lleve el resto de nuestro tiempo en Oa. Akasa se detuvo. Miró la fila de cabezas inclinadas. Vio su vergüenza genuina y agonizante. Miró de reojo a Shoto y Bakugo, que estaban a su lado, sus nuevos e inesperados pilares. Pensó en su camino. Pensó en su promesa a Nezu. No podía operar solo, no realmente. Una oportunidad más, pensó, su mirada se detuvo en la cabeza inclinada de Momo. Solo una. Pero tendrán que ganársela, se giró, sus ojos negros ilegibles. Bien, la única palabra no fue perdón. No fue absolución. Fue, en el mejor de los casos, un reconocimiento. Agarró la mano de Rumi, que aún temblaba de rabia, y la guió suavemente hacia el dormitorio. Vamos, Zanahoria. Vámonos. Shoto y Bakugo se pusieron en marcha a su lado. Los cuatro entraron en el H-Alliance, dejando al resto de su clase en el pavimento, avergonzados, fracturados y a la sombra de los héroes a los que habían fallado. Este era el comienzo de un nuevo capítulo para la clase 1A. Pero la página había sido arrancada, y la historia de su unidad tendría que ser reescrita por completo.